Capítulo 71. Dios antiguo de segundo orden y el próximo plan de acción, recomiende, recopile, recompense y comente. Después Chufixuan izquierda, Dugan suspiró por un momento y luego centró su atención en el sistema en su mente. ¿Quieres gastar 10,000 Origin Energy para actualizar a Ancient God Stage Duo? ¿Sí? Entonces, Dugan solo sintió que su visión se oscurecía y al instante se desmayó. Actualización, inyección de sangre verdadera del Dios antiguo sangre verdadera fusión en progreso, eliminando impurezas. Cuando despertó de nuevo, el cielo ya se había oscurecido. Dugan Dios antiguo etapa 2 nivel de combate. 11 metros. La fuerza de un dios antiguo se hará cada vez más fuerte a medida que aumente el tamaño de su cuerpo. Para la segunda etapa del dios antiguo, aumentar el nivel de combate en 1 metro requiere 10,000 energías de origen. Después de comprender, Dugan se dio cuenta de que esta evolución había causado el sistema para actualizarse y optimizarse automáticamente. No había otras cosas desordenadas, solo un nivel de combate, que era su tamaño después de la transformación, y podía aumentarse en cualquier momento absorbiendo energía de origen. Entonces, ¿todavía necesito 890.000 Origin Energy para avanzar con éxito a la etapa 3? 10.000 energías de origen por metro. Dugan secretamente maravillado. Originalmente había planeado elegir una buena habilidad después de llegar a la etapa 2, pero después de la sistema mejora, no podía comprar habilidades ni siquiera con dinero. Olvídalo, si se fue, se fue. Está bien ahora, es fácil de calcular. Echó un vistazo a los 16.802 Origin Energy restantes y, sin dudarlo, le añadió directamente 10.000 Origin Energy. Inmediatamente, el número después del elemento nivel de combate pasó a ser de 12 metros, lo que también significó que su tamaño después de la transformación había vuelto a crecer. El resplandor del sol poniente desapareció gradualmente y las personas activas en Ciudad El Wuhan todos regresaron a sus residencias. El refugio antiaéreo estaba repleto de 100.000 personas. Para tranquilizarlos, Wang Decen envió muchos usuarios de habilidades poderosas para proteger la entrada. Las 200.000 personas restantes se reunieron en una base temporal formada por 3 zonas residenciales y media fusionadas. Estaba bien durante el día, cuando podía moverse libremente, pero por la noche había algo de gente. Además de una docena de personas viviendo en cada habitación, los militares también construyeron refugios temporales en algunos espacios abiertos originalmente utilizados como cinturones verdes, que también estaban llenos de gente. Y en el perímetro más externo de esta base temporal, un área que casi abandona la cobertura de la piedra del amanecer jaula, era donde estaba estacionado el personal militar. Wang Decen todavía estaba en el vehículo de mando anterior, pero esta vez había varias personas más en el vehículo. Además de su ayudante y 2 estrategas militares, también estaba el asesor imperial Zhuge Shui, y varias figuras destacadas de la ciudad del Wuhan gobierno. En ese momento, todas estas personas estaban sumidas en sus pensamientos, mirando en silencio un mapa en la mesa central. Vamos a discutirlo de nuevo. Esta vez determinará directamente nuestra dirección futura. Finalmente lo fue Wang Decen quien rompió el punto muerto y habló primero. Al escuchar esto, Li Yi fue el primero en hablar. Mi sugerencia sigue siendo tomar un desvío. Aquí no sois lugareños, no entendéis nuestro terreno. Al norte de nuestra ciudad de Wuhan, no solo hay un parque de vida silvestre, sino también una reserva de vida silvestre. Aunque hay menos bestias feroces, cubre una gran superficie, y ahora todo se ha convertido en territorio de esos tigres y leones. Esta reserva natural de vida silvestre inicialmente solo tenía animales pequeños como civetas, gatos dorados y pequeños gatos leopardo. Pero antes de que llegara el apocalipsis esta vez, en el parque de vida silvestre al norte de la ciudad, una persona irreflexiva abrió todas las puertas. Esto condujo a la liberación de bestias feroces como tigres, leones y leopardos. Se desconoce el destino de esos gatos dorados protegidos, pequeños gatos leopardo y otros animales, pero estos tigres y leones han estado viviendo muy cómodamente, haciéndose cada vez más grandes. Hasta ahora, ese tigre siberiano ha crecido hasta una altura de 30 metros y una longitud de 100 metros. La velocidad de evolución de los animales es significativamente más rápida que la de los humanos. Mientras coman carne, pueden crecer continuamente. No podemos desviarnos. En ese momento, un estratega militar habló. Esta reserva de vida silvestre es simplemente demasiado grande. Si nos desviáramos, tardaríamos al menos medio mes en llegar Ciudad de Luna de Miel, y eso es ser optimista.
Si nos encontramos con acontecimientos imprevistos como un puente roto, el tiempo tendría que retrasarse aún más. Ciudad de Luna de Miel está a unos 400 kilómetros al norte de Ciudad de Luoan, y ya no pertenece a provincia de Nanyuan. La razón por la que se llama Ciudad de Luna de Miel es porque es media ciudad acuática, enclavada entre montañas y ríos, con un entorno particularmente bello y posadas por todas partes. A los recién casados les encanta ir allí para registrarse y pasar su luna de miel. ¿Cómo podemos arreglárnosla sin desviarnos? ¿Has visto lo grande que es ese tigre? Un avión de combate a 1000 metros de altura ni siquiera pudo reaccionar antes de ser derribado. Esto es sencillamente indignante. Lily había sido testigo personalmente del poder del tigre. En su opinión, no había animal más fuerte que ese tigre en la Tierra. Él creía que incluso si un dinosaurio del período Jurásico volvió a la vida y se enfrentó a este tigre, tendría que arrodillarse. El estratega negó con la cabeza y dijo: no, el avión de combate fue derribado porque entró por error en territorio del tigre y fue eliminado como invasor. En realidad, ¿alguna vez has pensado que con el tigre volviéndose tan grande, a sus ojos, los humanos no somos como las hormigas? Creo que incluso si te acostaras frente a él, no se molestaría en comerte. Lily rápidamente dijo: incluso si una sola persona es una hormiga a sus ojos, el problema es que tenemos 300.000 personas. Tanta gente pasando por su territorio, incluso si da unos pasos casuales, los humanos no podrían soportarlo. Entonces mátalo. El estratega dijo con intención de matar: habrá otro gran cambio en un mes. Si no podemos alcanzar Sichuan Montaña Meimu, es posible que para entonces ya nos hayamos quedado en el camino. Me niego a creer que con tantas armas y equipos, y tantos usuarios de habilidades, no podamos matar a un tigre. Cierto. Otro estratega, que había guardado silencio, intervino al oírle decir esto. Tenemos Rey Kongwan, tenemos al dios de la guerra Dugan. Creo que deberíamos enviar directamente usuarios de habilidades para luchar contra el tigre. Hermano, el tigre mide 30 metros de alto y más de 100 metros de largo. ¿Tienes rencor contra Rey Kongwan, o quieres enviar al dios de la guerra a la muerte? Lily burlado: dime, ¿cómo puede una persona de 5 y 10 metros ir a luchar contra el rey tigre? Eso es solo enviar comida. Casualmente, ese tigre del bosque come insectos todos los días y probablemente esté cansado de ellos. Wang Decen vio que las dos facciones estaban a punto de intensificar su conflicto y rápidamente las detuvo. ¿Qué tal esto? Escuchemos qué viejo Shui dice. Zhuge Shui había escuchado durante un tiempo y reflexionado sobre algunas cuestiones. Al oír su nombre, inmediatamente dijo: actualmente, nos encontramos ante dos caminos. Cruzar el bosque o tomar un desvío. Mi sugerencia es formular primero algunos planes para ver si podemos cruzar este bosque de forma segura y eficaz. Si es realmente imposible, no tendremos más remedio que desviarnos. Zhuge Shui la idea coincidió con Wang Decen. Sin esperar a que otros hablaran, inmediatamente tomó la decisión. Bien, haremos lo mismo. Viejo Shui dice. Primero, formula algunos planes y trata de lidiar con ese tigre. Gracias a Xie por las 100 monedas Kirian y gracias a otro lector 160, 80, 82, 01, 25, 59, 55 por las 100 monedas Kirian. Capítulo 72. La nueva especulación de Luzhou. Por favor recomiende, favorito, recompensa y comente. Plan 1. Realizar un ataque de sondeo con misiles de crucero Tomahawk para determinar si el objetivo puede ser dañado por misiles. Plan 2. Enviar un escuadrón suicida de usuarios de habilidades, equipados con suficiente equipo, para probar el tigre gigante su condición física. Plan 3. Enviar dios de la guerra Dugan y Rey Kongwan para involucrar al tigre gigante en una carga de bayoneta y ver quién es más duro. Plan 4. Intenta alimentar al tigre gigante Royal Cat Food, que contiene ingredientes adictivos. Podría funcionar. Plan 5. Enviar un avión para traer urgentemente una tigresa del norte, para atraer a la tigre gigante fuera de su camino predeterminado. Plan 6. Wang Decen se quedó sin palabras mientras miraba los planos que sus subordinados habían escrito en solo media hora. Les dije a cada uno de ustedes que idearan al menos 3, pero no pueden ser tan superficiales, ¿verdad? A tigre gigante tan grande, dándole comida para gatos. ¿Qué estaban pensando? ¿Y traer una tigresa para atraerlo? ¿Qué carajo? Con su tamaño actual, ¿podría seguir jugando felizmente con una tigresa? Sus subordinados, incluidos sus dos estrategas y Lily, todos tenían caras inexpresivas, como si estos planes no fueran sus ideas. Lily hizo pucheros. Solo había pensado en la idea de la comida para gatos.
Todos eran felinos, por lo que alimentar a un tigre con una comida adictiva para gatos no era descabellado, ¿verdad? Si quieres hablar de absurdo, tus subordinados son claramente más absurdos, sugiriendo atraerlo con una tigresa, en realidad se atrevieron a escribir eso. Estratega Li Youkai Sierra Li mirándolo constantemente e inmediatamente se disgustó. ¿Por qué me miras? Ese plan de la tigresa era claramente estratega a Liu Xingyu. ¿Qué idea? Liu Xingyu, mientras tanto, mantuvo los ojos bajos, como si no tuviera nada que ver con él. Wang Dezhen era demasiado perezoso para perseguir a quien lo estaba engañando y se giró para mirar Zhuge Shui. Al ver sus ojos desenfocados, como si estuviera perdido en sus pensamientos, Wang Dezhen me encantó de inmediato. Como era de esperar, el asesor imperial sigue siendo confiable. Ya debe haber ideado alguna estrategia brillante, ¿verdad? Viejo Zhuge Shui, ¿cuáles son tus pensamientos? Zhuge Shui escuché esto, lentamente recuperó el sentido común y, sin dudarlo, se acarició la barba y dijo lentamente. En mi opinión, sería mejor probarlo primero con misiles para ver el efecto y luego analizar qué hacer a continuación. Bien. Wang Dezhen inmediatamente decidido, bien, seguiremos lo que viejo Shui dijo. Primero lo bombardearemos con misiles. Li Youkai realmente quería decir que este plan fue en realidad idea suya, pero viendo Wang Dezhen ya había salido de la tienda, inmediatamente cerró la boca y solo pudo seguirlo, descontento. Círculo Polar Ártico Centro de Comando Waguo. Yao Zhenguo todavía estaba mirando las diversas imágenes satelitales dentro de las fronteras de Waguo. Viejo Shui, ¿crees que podemos ganar? Después de una larga pausa, nadie respondió. Giró la cabeza y vio Li Mingzi parado allí, mirándolo inexplicablemente. Viejo Yao, viejo Shui, fuiste despedido por ti, se fue a Nanyuan. Oh, Yao Zhenguo finalmente lo recordó, le dio unas palmaditas en la cabeza y suspiró. Cuando las personas envejecen, se vuelven así, fácilmente olvidadizas. No se me puede culpar de esto. Ese viejo repite todo lo que digo todo el día, como una grabadora. En realidad, después Zhuge Shui fue trasladado lejos, extrañaba un poco a la persona que solía charlar tanto. Luego miró atentamente Li Mingzi, y después de confirmar que era él, dijo, Mingzi, ¿crees que podemos ganar? ¿Sí? Li Mingzi dijo firmemente, cualquier dificultad que no nos destruya nos hará crecer. Escuchando estas sinceras palabras, Yao Zhenguo sintió una punzada de melancolía. Se arrepintió un poco de haber transferido Zhuge Shui fuera. Después de que cayó la oscuridad, los pasajes espaciales reaparecieron en todo el mundo. Después de 2 integraciones, el número de pasajes espaciales que habían aparecido había disminuido significativamente, pero el diámetro de los pasajes espaciales aumentaba continuamente. El pasaje espacial más cercano a Ciudad de Luoan estaba en una zona abierta en el sur de la ciudad, a 3 kilómetros de la base de supervivientes de la ciudad de Nanyuan Shuguan. Aparte de Dugan, quien se transformó solo en un gigante y abandonó la zona segura para causar problemas a los Escarabajo Dorado, todos los demás en la base básicamente habían dejado de trabajar. Después de varios días de combate continuo, muchos soldados estaban exhaustos. Con un raro período de tiempo libre, tomaban represalias durmiendo y el sonido de los ronquidos en el campamento era ensordecedor. Wang Dezhen también era consciente de la condición de sus subordinados y no los obligaba a levantarse. En cambio, tomó Zhuge Shui para dar un paseo por el campamento. Viejo Shui, ¿cómo está el sur? ¿Es incómodo vivir allí? Zhuge Shui sonrió, en absoluto. El norte es demasiado frío. La temperatura aquí en el sur es perfecta. Wang Dezhen asintió y después de charlar un rato más, finalmente dijo. Viejo Shui, eres el asesor imperial, la cristalización de la sabiduría de Waguo. Si tienes algo que decir, por favor habla directamente. Como estabas con el viejo Yao es como estarás conmigo. No seas reservado. Él sentía que todo Zhuge Shui estaba diciendo que era demasiado superficial, como si estuviera tratando de adivinar sus pensamientos antes de hablar. Para un hombre sabio, pensar en adivinar la actitud de un superior era una pérdida de tiempo. Por eso habló abiertamente, esperando que viejo Shui podría ayudarlo bien. Zhuge Shui tosió y asintió, nada, solo extraño un poco al viejo Yao. No te preocupes, me adaptaré rápidamente. Cuando lo haga, te trataré de la misma manera que traté al viejo Yao. Wang Dezhen estaba muy satisfecho y asintió, viejo Shui, no te preocupes, no tengo otras intenciones. Todos estamos por este país, por el pueblo. Zhuge Shui suspiró de emoción, sí, todos estamos por este país, por la gente, fuera del círculo polar ártico, en un centro de investigación.
Luzhou actualmente estaba observando varios escarabajos negros, tenía las cejas bien fruncidas. A primera vista, estos escarabajos negros no eran diferentes de los que estaban afuera, pero cada 30 minutos, sus piernas comenzaban a contraerse y convulsionar involuntariamente. Un joven investigador preguntó confundido, subdirector, ¿cuál es nuestro propósito al observar estos escarabajos negros ahí? Su nombre era Wang Qi y fue investigador en período de prueba Luzhou. Él no entendía por qué Luzhou, que acababa de ser ascendido de director a subdirector, había estado observando escarabajo negro está aquí desde hace mucho tiempo. Luzhou sus cejas fruncieron aún más fuerte y no le respondió. Wang Qi continuó, el subdirector Yan Rui ya comenzó a investigar escarabajos dorados. ¿Estás seguro de que todavía quieres perder el tiempo escarabajos negros? Al escuchar esto, Luzhou lo miró, luego sacudió la cabeza y dijo. Investigando escarabajos dorados es lo que hacen los investigadores comunes. Lo más difícil es extraer información importante de estos insectos comunes. Wang Qi preguntó. Maestro Lu, ¿ha descubierto algo? Luzhou asintió y suspiró, realmente espero que lo que descubrí no sea cierto. Hizo una pausa y continuó, los planteé escarabajos negros en 3 entornos diferentes, el escarabajo negros en el círculo polar ártico básicamente no han cambiado mucho. No han muerto, pero han estado en estado de animación suspendida y no han despertado. Actualmente estamos fuera del círculo polar ártico, en una región con días largos y noches cortas. Estos escarabajos negros se mueven inconscientemente una vez cada 30 minutos, además, en el centro de investigación remoto de Waguo, he organizado que la gente realice el mismo experimento de observación, y el tiempo obtenido allí es de 25 minutos, Wang Qi comprendió rápidamente que efectivamente había algo sospechoso, de lo contrario no habría una desviación temporal, y dijo en estado de shock. Esta situación significa, Luzhou dijo con calma. No te apresures, no he terminado. Ayer, el Centro de Investigación Remoto dentro de Waguo reportó un tiempo de 27 minutos, mientras que aquí fueron 32 minutos, los ojos de Wang Qi se abrieron y lo miró con incredulidad, ¿cómo es esto posible? Esto está bajo la luz del sol, Luzhou asintió y dijo. La ciencia es así, rompiendo constantemente la comprensión del mundo, miró hacia arriba y dijo. Predigo que en 14 días, los insectos dentro de Waguo comenzarán a despertar durante el día, estos insectos se están adaptando lentamente al sol. Después de todo, no están verdaderamente compuestos de materia oscura. Simplemente han estado en un entorno de materia oscura durante mucho tiempo, una vez que se han adaptado completamente a la Tierra. En ese momento ese será el verdadero apocalipsis. Gracias. Gracias a WTCX por una recompensa de 1500 monedas Kirian, gracias a Dios por una recompensa de 1000 monedas Kirian, gracias a la vida es impredecible 19 por una recompensa de 200 monedas Kirian, gracias al lector 160, 61, 22, 35, 02, 47, 40 por una recompensa de 200 monedas Kirian, gracias a Caracoles bajo el sol por una recompensa de 200 monedas Kirian, gracias a Bot 666 por una recompensa de 100 monedas Kirian. Gracias. La explicación anterior para los capítulos adicionales se basó en plantillas de otros autores y sentí que no era del todo adecuada. Son autores experimentados, por lo que lo normal es tener entre 2000 y 10.000 tickets de recomendación para un capítulo extra. Soy un recién llegado, así que debería ser más humilde. Nuevas reglas para capítulos adicionales. Capítulos extra de recomendación. Por cada 500 entradas de recomendación se añadirá un capítulo extra, hasta el día anterior a su salida a la venta, cuando se calculará el número total de capítulos extra. Recompensa capítulos adicionales. Por cada 1000 monedas Kirian en recompensas totales de todos, se agregará un capítulo adicional, hasta el día antes de que salga a la venta, cuando se calculará el número total de capítulos adicionales. Supongo que podría trabajar hasta morir, pero como recién llegado, si no trabajo duro y publico muchos capítulos, ¿quién lo leerá? Por favor recomiende, recompense y comente. Comenzaré a publicar muchos capítulos después de que salga a la venta. Capítulo 73. El tigre gigante con una defensa asombrosa. Por favor recomiende, recompense, comente y recopile número 25688 ha embarcado, número 25688, comprobar el estado del avión de combate, recibido. Encienda el interruptor de encendido principal, interruptor de alimentación principal encendido, alimentación normal. Encienda los interruptores magnetoeléctricos izquierdo y derecho del motor, motores magnetoeléctricos izquierdo y derecho encendidos, motores normales. Activa el control de vuelo Fly-by-wire sistema, control de vuelo por cable sistema en, ...
Número 25688 llamando a la torre, al avión de combate, todo normal, solicitando comenzar. Aunque el apocalipsis había llegado, el piloto aún mantenía buenos hábitos y solo solicitaba el despegue después de completar todos los procedimientos. Número 25688, ajuste la radio a la frecuencia 11, Z55, ajustado. Número 25688, entra en la órbita designada y comienza a rodar. El región militar de Nanyuan. Los aviones de combate no se trasladaron con las tropas, sino que permanecieron en el aeropuerto de la base original, con toda la unidad de la Fuerza Aérea estacionada allí. Wang Dezen, para garantizar el buen funcionamiento de la Fuerza Aérea, específicamente dejó un piedra del amanecer dentro del aeropuerto de la base de la Fuerza Aérea. Después de todo, con total superioridad aérea, podrían mantener un contacto ininterrumpido con el Círculo Polar Ártico. Número 25688 ha despegado, velocidad 388, retraer el tren de aterrizaje, abrir los flaps, prepararse para ascender de altitud. Este J-22, que transportaba 2 misiles de crucero Tomahawk, ascendió rápidamente, deteniendo su ascenso solo después de alcanzar la estratosfera, a 10.000 metros del suelo. Número 25688, objetivo Ciudad de Luohan, habilitar el modo de detección de radar. Como avión de combate nacional de quinta generación, los diversos datos del avión estaban entre los líderes internacionales y no tardó mucho en sobrevolar Ciudad de Luohan. Encienda el radar de control de fuego, utilice escaneo electrónico para buscar objetivos. Bajo el mando de la torre terrestre, el avión de combate realizó una búsqueda ordenada. El norte de Ciudad de Luohan había sido cubierto por árboles de rápido crecimiento. Incluso con sus 30 metros de altura, el tigre gigante no se podía ver directamente y solo se podía escanear mediante radar. Dugan abandonó la zona segura y entró al desierto después del anochecer. Se detuvo frente a un pasaje espacial a 3 kilómetros de la base temporal. Desde que se asoció con Wang Dezen, tuvo que maximizar sus beneficios. Caza de un escarabajo dorado equivalía a 20 cristales rojos. La última vez luchó durante 2 horas y media, cazando un total de 153 escarabajos dorados. Esto equivalía a cazar 60 por hora. Antes de partir, Dugan comprobó específicamente la hora del atardecer. Oscurece alrededor de las 8. Estoy en el hemisferio norte, hoy es 12 de julio y las horas del día en Ciudad de Luohan son 13 horas, 35 minutos y 8 segundos, así que tengo casi 10 horas para cazar insectos. Dugan llegó de noche porque aquí había un pasaje espacial que le permitía cazar continuamente sin cambiar de posición. El día era diferente. Aunque los insectos estaban inactivos, tuvo que encontrarlos uno por uno, lo que le hizo perder el tiempo. Además, durante el día, los militares enviaban una gran fuerza pionera específicamente para recoger el cristales de esos bichos. Con la eficiencia de estos soldados, si quisiera arrebatar algunos escarabajos dorados, tendría que correr muy lejos, lo cual le llevaría demasiado tiempo. Así que ya había decidido vigilar y cazar todas las noches y descansar durante el día. 10 horas, probablemente pueda cazar 600 escarabajos dorados. Mientras calculaba, Dugan manifestó el lanza de dioses antiguos, levantó la mano y le disparó con fuerza, empalando instantáneamente un escarabajo dorado que acababa de salir del pasaje espacial. Si uno vale 20 cristales rojos, esos son 12.000 cristales rojos, o alrededor de 20 a 30.000 energía origen. Poder obtener de 20 a 30.000 energías de origen en una noche. Dugan se emocionó y volvió a manifestar el lanza de dioses antiguos, y comenzó a masacrar al escarabajo negros. Número 25688 objetivo detectado. Número 25688, cambiar al modo de bloqueo de radar. Número 25688, conectar la potencia del misil. Número 25688, comience a enfriar la ojiva, prepárese para el modo de búsqueda de calor a corta distancia para atacar el objetivo. El avión de combate continuó navegando de un lado a otro a una altitud de 10.000 metros, pero su radar sistema hacía tiempo que se había encerrado en el bosque al norte de Ciudad de Luohan. Una vez que la ojiva estuviera suficientemente enfriada, se daría la orden de ataque. Mientras tanto, el tigre gigante estaba completamente inconsciente, todavía vagaba por el bosque. Mantenía su costumbre anterior de dormir durante el día y cazar por la noche. A excepción del principio, cuando comía insectos mortales fingidos, una vez que se volvió lo suficientemente fuerte, básicamente volvió a cazar de noche. Después de todo, era el rey del bosque. En comparación con comer insectos muertos, prefería cazar insectos vivos.
Los vivos significaban que la carne no estaba podrida y también le permitían entrenar y mantener sus instintos de caza. Enfriamiento completo de la ojiva, desarmar la seguridad del fusible desarmada, fuego. Con la orden de la torre, número 25688 finalmente presioné el botón rojo para lanzar el misil. Al instante, un misil Tomahawk montado debajo del fuselaje se disparó, lanzándose hacia un trozo de bosque en el suelo. Al mismo tiempo, Wang Decen y otros en el Ciudad El Wuhan, el centro de comando temporal, también salió del vehículo de comando, mirando hacia el norte. En menos de 3 segundos, de repente apareció una violenta luz blanca. Iluminó todo el cielo del norte, haciéndolo brillante. En ese instante, fue como si el sol hubiera reaparecido y brillado. ¿Tuvo éxito? Todos cerraron inconscientemente los ojos para evitar el intenso destello de luz y luego miraron fijamente al norte. Pronto, número 25688 envió un mensaje. El misil alcanzó el objetivo con éxito, objetivo herido, objetivo huyendo hacia el norte. Wang Decen dijo emocionado, rápido, pregúntale qué tan mal eso. Tigre gigante resultó herido, número 25688 dijo, el objetivo de repente extendió su garra y la golpeó justo cuando el misil estaba a punto de impactar. Li Ji quedó atónito y dijo incrédulo. Eso es ridículo, la velocidad del misil alcanzó los 20.000 km por hora, ¿cómo podría eso tigre gigante reaccionar? Li Youkai lo miró y dijo con desprecio. Ignorante. De lo que estás hablando es de la velocidad de descenso, que requiere abandonar la atmósfera. El avión de combate tiene solo 10.000 metros de altura, por lo que la velocidad no sería tan rápida. Li Ji ignoró su burla y dijo en estado de shock. Aún así, eso es demasiado increíble, golpear un misil con las manos desnudas. En este momento, número 25688 finalmente reveló la información crucial. Una de las garras de tigre del objetivo explotó y sangró, objetivo levemente herido, ligeramente herido, todos los presentes jadearon. En lugar de decir el tigre gigante resultó herido y huyó, era más exacto decir que huyó porque se sobresaltó. Cerca del pasaje espacial, Dugan miró la repentina luz blanca en la distancia, sintiendo una oleada de confusión. A juzgar por la dirección, no parece ser desde la base. Pensando esto, miró hacia arriba y gritó al cielo. Águila, ¿está pasando algo en la base? Pronto, el águila que había estado dando vueltas en el cielo voló hacia abajo, y perro cazador. La voz provenía de un dispositivo electrónico que llevaba. Nada. El jefe envió un avión de combate al norte para luchar contra un monstruo. Águila y perro cazador eran los que habían rastreado Dugan antes. Casualmente, Wang Decen los había asignado como especialistas en el cálculo del número de errores Dugan cazados, por lo que eran viejos conocidos. Después de aproximadamente un minuto, Dugan finalmente escuché una explosión retumbante. Al escuchar el sonido, Dugan respiró aliviado. El sonido de la explosión había viajado a la velocidad del sonido durante un minuto, lo que significa que el punto de explosión estaba a más de 20 kilómetros de la base. Después de confirmar que la base estaba bien, reanudó la caza de insectos. Nada era más importante que mejorar su fuerza. Gracias. Gracias al usuario 201, 91, 23, 02, 23, 65, 18, 40 por una recompensa de 200 monedas Kirian. Gracias al usuario 201, 70, 70, 71, 71, 21, 92, 96 por una recompensa de 100 monedas Kirian. Gracias a Little Fangirl por una recompensa de 100 monedas Kirian. Gracias a San Muriangwan por una recompensa de 100 monedas Kirian. Gracias. Capítulo 74. ¿Penetrará en la tierra? Por favor recomiende Un gallo salvaje, de alguna manera todavía vivo, comenzó a cantar cuando el sol estaba a punto de salir. A 3 kilómetros de Ciudad del Wuhan, en el espacio pasillo, Dugan una vez más empalado un escarabajo dorado con su lanza. El espacio profundo y oscuro pasillo que se había interpuesto entre el cielo y la tierra se fue desvaneciendo poco a poco hasta desaparecer. A su alrededor, 4 o 5 montañas de escarabajo dorado se habían acumulado cadáveres de cientos de metros de altura. No se había detenido ni un solo momento en toda la noche, matando insectos continuamente. A sus ojos, todos estos insectos eran fuente de energía, la fuente de su fortalecimiento. Oh Dugan, me paré en una montaña de insectos, mirando el sol naciente a lo lejos, y no pude evitar dejar escapar un ligero suspiro de alivio. Una noche de batalla, por su cuerpo, podría luchar 3 noches más, pero su espíritu estaba algo fatigado. Águila. Miró hacia arriba y miró al águila que todavía daba vueltas en el cielo, gritando. ¿Cuántos insectos maté? Cau. El águila voló rápidamente y aterrizó Dugan del hombro.
Sus ojos estaban inyectados en sangre, lo que demostraba claramente que estaba exhausto de mirar toda la noche. Espera un momento. Perro cazador. La voz baja provenía del dispositivo electrónico de Eagle. Unos segundos después, volvió a decir. Mataste a un total de 611 personas escarabajo dorados, 12.355 escarabajo negros. Esto todavía se debía al número de escarabajo dorados emergiendo de este espacio pasillo era limitado. De lo contrario, Dugan podría haber matado aún más. Sin embargo, no eliminó por completo a los escarabajos negros. Bastantes escarabajo negros escapó después de emerger de este espacio pasillo. Dugan sonrió al escuchar esto, luciendo unos tonos más enérgicos. 611 escarabajo dorados, en una proporción de 20 a 1, se puede cambiar por 12.220 escarabajo negros. Más 12.355, eso es un total de 24.575 cristal rojos. Estos son los cristal rojos al que tengo derecho, más el doble prometido por Comandante Wang, son 49.150 cristal rojos. Convertido en fuente de energía, son casi 100.000 puntos. Lo que significa que puedo directamente avance al nivel de batalla de 20 metros. Jaja. ¡Genial! Después de enterarse de sus ganancias de la noche, Dugan no pude evitar dejar escapar un largo aullido y luego le dijo al águila. Puedes ir a informar al comandante. Voy a volver. Una vez que tenga el cristales listo, envíamelos. Su residencia temporal no estaba en esa zona residencial, sino en su propia casa. Después de todo, cazaba toda la noche. Podía dormir en cualquier lugar durante el día y no había necesidad de meterse en el campo de tiro piedra del amanecer. Cau. El águila asintió muy humanamente, soltó un grito y rápidamente voló, dentro del vehículo de mando. Wang Decen y otros no habían dormido en toda la noche, discutiendo cómo lidiar con el tigre gigante. Algunos sugirieron usar bombas nucleares, otros sugirieron tomar un desvío y otros sugirieron enviar individuos despertados a la montaña para luchar contra el tigre. Pero no se había llegado a ningún consenso, porque Zhuge Shui, que tenía suficiente prestigio, aún no había expresado su opinión. En ese momento, estaba reclinado en su silla, durmiendo profundamente. Wang Decen no sabía cuándo empezó a dormir, pero al ver su cabello blanco, no tenía corazón para molestarlo. En ese momento entró el ayudante que estaba afuera de la puerta. Comandante, el águila y perro cazador Sun Taizi. Viendo que a los demás no se les había ocurrido nada, y sin miedo a ser escuchados, Wang Decen dijo directamente. Déjalos entrar. Estos dos fueron asignados específicamente por él a Dugan, por lo que naturalmente conocía el propósito de su visita. Pronto, los dos entraron uno tras otro para informar. ¿Dugan, terminaste de cazar? Sí, lo hizo. Wang Decen asintió y sonrió. Este joven ciertamente tiene energía y lucha toda la noche. Dime, ¿cuántos insectos mató? Perro cazador y el águila intercambió miradas, luego dio un paso adelante y respondió. El dios de la guerra mató a un total de 611 escarabajo dorados y 12.355 escarabajo negros. ¿Cuántos? Wang Decen los ojos se abrieron y volvió a preguntar. 611 escarabajo dorados, 12.355 escarabajo negros. Él estaba en shock. Dugan solo había matado decenas de miles de insectos. Allá, Li Yi y los otros dos, que habían estado debatiendo ferozmente, también guardaron silencio. Los tres parecían estupefactos. Li Youkai hice algunos cálculos mentales y encontré la respuesta, diciendo. Entonces, ¿tenemos que darle 49.150 cristal rojos? ... Al escuchar este número, Wang Decen se quedó momentáneamente sin palabras y sintió una punzada en el corazón. Según el grupo Despertar Plan B que estaban implementando actualmente, este número de cristales sería suficiente para que 4.900 personas se sometieran a despertar pruebas, y de manera similar, sería suficiente para despertar a aproximadamente 490 individuos despertados. Al ver que ninguna de las personas presentes hablaba, Liu Xingyu sugirió. ¿Qué tal si no se lo damos? No darlo no es una opción. Li Youkai replicó. No darlo se ve tan mal. ¿Qué tal si no lo duplicamos? ¿Darle más de 20.000? Ya es suficiente. Wang Decen de repente los detuvo, frunciendo el ceño. ¿Vamos a pelearnos por una cantidad tan pequeña de cristales cuando acaba de comenzar nuestra cooperación? Se volvió hacia Perro Cazador y dijo. Ve al almacén ahora, recoge todos los cristales, y entregarlos a Dugan. Sí, comandante. Viendo el comandante hablar, Liu Xingyu y Li Youkai también dejó de discutir. A veces, algunas palabras no eran lo que querían decir, sino que se decían en nombre del líder, lo que le permitía seguir adelante.
Sin embargo, estaba claro que Wang Decen no tenía intención de retener Dugans cristales. A sus ojos, estos cristales no fueron suficientes para hacerlo pelearse con Dugan. ¿Aún no ha terminado? En este momento, Zhuge Shui me desperté y dije algo sin ninguna autoconciencia. Los otros tres miraron viejo Shui con envidia. Probablemente fue el único en esta sala que se atrevió a dormir durante una discusión. Wang Decen dijo, viejo Shui, hemos discutido toda la noche y no hemos encontrado un plan viable. ¿Qué opinas? Entonces, no le puso las cosas difíciles deliberadamente Zhuge Shui, pero explicó los planes propuestos por los demás, uno por uno. Después de escuchar, Zhuge Shui reflexionó por un momento y dijo, por ahora se pueden descartar bombas nucleares. Estamos demasiado cerca. La radiación podría matar directamente a este anciano, enviemos un equipo despertado, bien. Wang Decen decidió. Seguiremos lo que viejo Shui dije y enviemos un equipo de despertados para probarlo nuevamente. Después Dugan terminó de cazar, no corrió de regreso a su residencia, sino que encontró un río y se lavó. Después de una noche de batalla, todo su cuerpo estaba cubierto de pegajosas manchas de sangre, una gruesa capa de costras de sangre verde, que lo hacían parecer un gigante verde. Cuando regresó a casa, listo para descansar, encontró perro cazador. Ya estoy esperando abajo. En la entrada se colocaron cuidadosamente 4 cajas de hierro verde militar particularmente grandes. Señor Dios de la guerra, el cristales están todos aquí. ¿Te gustaría contarlos? Desde la comprensión Dugan la fuerza, perro cazador ya no se atrevía a llamarlo directamente por su nombre. En el pasado, los rangos inferiores del ejército respetaban la fuerza, pero en ese momento se trataba de puntería, aptitud física, etc. Ahora bien, en una situación en la que ambos estaban despertados pero la brecha de fuerza era tan grande como los cielos, Dugan se había convertido completamente en objeto de su admiración y respeto. No es necesario. Dugan agitó la mano y sonrió. Tú también has estado cansado toda la noche. Vuelve y descansa. ¿Te ayudo a llevar estas cajas arriba? No es necesario, vete. Al escuchar esto, perro cazador obedientemente subió al coche y se fue. Después de que se fue, Dugan no llevé las cajas arriba, sino que las abrí cerca y comencé a absorberlas. Se detectaron 49.150 fuentes de energía rojas cristales. Absorber. Absorber. Absorbió 49.150 fuentes de energía rojas cristales, ganó 112.465 puntos de energía fuente. Sumando la fuente de energía que le quedaba antes, tenía un total de 119.267 puntos de fuente de energía. Actualización. Sin dudarlo, añadió los 110.000 puntos de fuente de energía. Dugan Dios antiguo de segundo orden nivel de batalla. 23 metros. Cooperar con los militares es bastante bueno. Dugan sonrió. En solo una noche, el tamaño de su cuerpo se había duplicado. Hay que saber que según la ley del cubo cuadrado, su fuerza se había más que duplicado. Calculó aproximadamente que su peso después de la transformación podría estar entre 350 y 400 toneladas. Ya no podía imaginar qué tipo de poder generaría un puñetazo con una bonificación de peso tan masiva. ¿Podría atravesar la Tierra? Gracias a Malvado. Por otras 1000 monedas Kirian, gracias al Antianyue por 200 monedas Kirian, gracias a El Bohemio Señor Li por 100 monedas Kirian, gracias. Capítulo 75. Equipo de reconocimiento de superpoderes de 8 hombres, recomiende, recompense, comente y recopile informe, el radar no funciona. Número 25.688, describa su problema en detalle. Mi radar perdió su función mientras rastreaba el objetivo hasta un bosque. Después de una noche de descanso, número 25.688 partió de nuevo, reanudando la persecución del tigre gigante. Sin embargo, por alguna razón desconocida, el tigre gigante parecía saber que algo lo observaba desde 10.000 metros de altura, y comenzó a correr salvajemente en el momento en que apareció el avión de combate. Después de que el avión de combate J-22 lo rastreó durante cierta distancia, el tigre gigante se precipitó hacia un bosque de color oscuro y el radar perdió por completo su eficacia. Cambia el radar láser e inténtalo. Se han cambiado todos los modos de radar, sin efecto. Número 25.688. Por favor espere, llamaré a los ingenieros de tierra para obtener ayuda. Después de un rato, la voz de la torre de control volvió a sonar, esta vez perteneciente a un hombre de mediana edad. Número 25.688, por favor apague la advertencia del radar sistema. Advertencia de radar sistema está apagado.
Número 25688, por favor encienda el radar de control de incendios y cambie a la banda Q, radar de control de incendios con banda Q conmutada, bip bip bip. 3 segundos después, de repente sonaron una alarma larga y dos cortas en el avión de combate. El ingeniero de tierra dijo, el radar no está roto. Las ondas electromagnéticas se emiten normalmente. Esta es una alarma que indica que las ondas electromagnéticas no se reciben normalmente. La zona donde estás transmitiendo tiene una barrera de aislamiento de radar que ha cambiado la dirección del eco del radar, o las ondas electromagnéticas emitidas por el avión de combate han sido absorbidas por algo. Poco después de la discusión, el comando terrestre emitió otra orden. Número 25688, determine el tamaño del área de barrera de aislamiento del radar, recibido. Al norte del campamento, cerca de la entrada al bosque, se reunió un grupo de personas con uniformes militares. Eran 8 en total. 7 vestían uniformes militares con el rango de mayor, y solo una persona vestía uniforme de teniente coronel. Mi nombre es Chu Zixuan, naranja rango 1. Mi habilidad es energía mental detección. Puedo observar todo dentro de un radio de 10 kilómetros usando mi energía mental. Mi nombre es Yush Yaofei, naranja rango 1. Mi habilidad es el control de la madera. Puedo controlar árboles a 100 metros. Mi nombre es Xuan Qiao, naranja rango 1. Mi habilidad es rastrear olores y enmascarar auras. Mi nombre es Chu Zixuan. Se dio cuenta de que las 5 personas que se presentaron después de él tenían habilidades auxiliares, al igual que él, y comenzó a tener algunas conjeturas sobre la misión. En ese momento, la 7ª persona comenzó a presentarse. Mi nombre es Liu Yan, naranja rango 1. Mi capacidad es crear una barrera insonorizada. ¿Barrera? Al escuchar que alguien podía crear una barrera, la mirada de todos se volvió hacia él. Influenciada por los programas de televisión y el anime, la gente no estaba familiarizada con la palabra barrera, por lo que sentían curiosidad por saber qué tipo poseía y cómo era. Al ver esto, Liu Yan no dudó. Rápidamente juntó las manos, cerró ligeramente los ojos y comenzó a concentrarse. Entonces, de repente, abrió los ojos y, al mismo tiempo, abrió las manos hacia afuera. Abierto. Después de un suave grito, un halo transparente se extendió desde su cuerpo, irradiando hacia afuera, formando rápidamente un halo transparente con un diámetro de 10 metros. Esta es la barrera insonorizada más grande que puedo crear. Puede evitar que nuestras voces se escuchen afuera. Fuerte vine. Después de que los 7 terminaron de presentarse, el hombre con el teniente coronel rango asintió y dijo, mi nombre es Yuan Jin, y yo soy el capitán de esta operación. Es posible que muchos de ustedes no hayan escuchado el nombre Yuan Jin. Hizo una pausa y luego volvió a decir. Sin embargo, deberías haber oído hablar de mi otro título, yo soy el rey de las sombras. Tan pronto como terminó de hablar, los individuos que antes estaban tranquilos estallaron repentinamente. Rey de las sombras. Uno de los 8 reyes. Dios mío, en realidad es el rey de las sombras. Sin embargo, algunas personas no habían oído este nombre. Liu Yan parecía desconcertado y preguntó, ¿quién es el rey de las sombras? En ese momento, alguien explicó con entusiasmo, el rey de las sombras es el rey de la noche. Puede atravesar cualquier sombra, así es, cualquier error, siempre y cuando sea atravesado por el rey de las sombras seguramente morirá. Era obvio que estas personas habían escuchado muchas leyendas sobre el rey de las sombras. Ahora hablaban elocuentemente, con el rostro lleno de admiración. Solo Chu Zixuan no mostró ninguna emoción fuerte. Después de presenciar Dugang en cuanto a su fuerza, estos llamados reyes eran simplemente regulares a sus ojos. Había oído hablar de los 8 reyes hace mucho tiempo. Fueron una de las primeras potencias del región militar de Nanyuan. Ese babuino de pelo blanco, conocido como Rey Kongwan, también fue uno de ellos. No esperaba encontrarse con otro ahora. Yuan Jin estaba muy satisfecho con la reacción de todos. Las comisuras de su boca se levantaron ligeramente y dijo con indiferencia. Mi rango es naranja rango 7. No hablaré de mi habilidad. Todos ustedes lo entienden, esta vez soy su capitán y espero que puedan cooperar conmigo para que podamos completar con éxito la misión. ¿Sí? Naranja rango 7. Chu Zixuan suspiró interiormente. Había estado trabajando muy duro para consumir cristales, pero todavía no era tan poderoso como estos individuos desarrollados tempranamente. Yuan Jin asintió y dijo en serio, muy bien, a continuación, esta vez explicaré brevemente nuestra misión.
Nuestra misión esta vez es avanzar a pie, apuntando a un bosque a 30 kilómetros de distancia. Deberías haber notado que la mayoría de ustedes tienen habilidades auxiliares, por lo que no hay mucho peligro para ustedes en esta misión. Una vez que me acompañes allí, continuaré solo para completar las tareas posteriores. Wang Jing no les contó a todos los detalles específicos de la misión porque estas personas eran recién reclutadas y estaban cooperando con los militares por primera vez. Le preocupaba que si lo sabían, difundirían la noticia y causarían pánico entre la gente común. Vine. No hay problema. Entendido. Silencio. Las voces clamorosas de la multitud fueron interrumpidas directamente por Wang Jing. Dijo con severidad. Espero que puedas estandarizar tus respuestas en el futuro. Cuando digo algo, solo necesitas responder con las dos palabras, recibido. ¿Entiendes? Está bien, recibido. Recibido. Escuchando las voces desordenadas y descoordinadas, Wang Jing meneó la cabeza. En ese momento, no había tiempo para entrenar a estas personas en cuestiones básicas de mando. Solo podían ser disciplinados gradualmente con el tiempo. Pronto, el grupo de 8 partió rápidamente, caminando hacia el bosque del norte. Fue solo cuando realmente entraron que comprendieron cuán altas podían crecer las plantas de la tierra después de haber sido dejadas a su suerte. Después de entrar al bosque, cada árbol que encontraban medía al menos 40 o 50 metros de altura, y algunos alcanzaban varios cientos de metros. Los imponentes troncos y ramas bloqueaban el cielo, haciendo imposible ver un solo rayo de sol en todo el bosque. Y en el suelo de este bosque yacían varios tipos de insectos, durmiendo tranquilamente. Todos, presten atención. No mates insectos y no los recolectes cristales. Todo es para completar la misión. Wang Jing abrió el camino, recordándoselo a todos mientras caminaba. La gente presente, siendo la primera en ser cultivada hasta Orange Rango, naturalmente tuve algo de coraje. Al ver el denso enjambre de insectos, nadie se puso demasiado nervioso. Aunque se llamaba caminar despacio, en realidad la velocidad de las 8 personas no era lenta. 8 naranjas rango las potencias, incluso si 7 de ellas habían despertado habilidades auxiliares, aún tenían sus cualidades físicas enormemente mejoradas. Todos se movían con gran agilidad, saltando varios metros con cada salto, y lo hacían con facilidad. Mai repete. Debemos llegar a nuestro destino en 2 horas. Capítulo 76. Corre. Nos está persiguiendo. Gracias a Wu Gong Li por la recompensa, el jefe es muy poderoso. La distancia de 30 kilómetros fue recorrida en solo 1 hora por el rápido vuelo de todos, y llegaron con éxito. El destino era un bosque cuyo color era claramente diferente al de donde provenían. Si el bosque anterior parecía verde exuberante y lleno de vida Qi, entonces el bosque que tenían delante estaba lleno de muerte Qi, siendo incluso sus ramas y hojas negras. Todos se detuvieron, mirando el bosque oscuro que había delante. Excepto por Chu Zixuan y Yuan Jing, los demás no pudieron evitar empezar a temblar. De pie en medio de estos dos bosques de diferentes colores, un lado les traía frescura y comodidad, mientras que el otro les traía tristeza y pavor. ¿Lo viste? Wang Jing ignoró lo que todos estaban pensando y giró la cabeza hacia Chu Zixuan, y preguntó. Se había reunido con Chu Zixuan de antemano y explicó algunas cosas. Chu Zixuan asintió levemente. En el bosque de enfrente había innumerables criaturas aterradoras. Había arañas negras tan grandes como tanques por todas partes. Además de estos, varios insectos venenosos, escorpiones y ciempiés parecían haberse convertido en espíritus, superando con creces su tamaño original. Solo por sus vibrantes apariencias, estaba claro que estas cosas eran altamente venenosas. No muy lejos de estas pequeñas criaturas venenosas, junto a una gran roca, un tigre gigante estaba acostado, actualmente descansando con los ojos cerrados. Todas estas pequeñas criaturas venenosas eran muy taciturnas. No se atrevieron a provocar el tigre gigante, siempre tomando un desvío al pasar. Y desde el tigre gigante la postura tampoco tenía intención de molestar a estas criaturas venenosas. Las dos partes coexistieron sin interferir entre sí. Señálame la dirección exacta. Wang Jing rápidamente sacó un dispositivo electrónico de su mochila y, mientras preguntaba, rápidamente insertó el dispositivo en un árbol. Chu Zixuan señaló en una dirección y dijo, esta dirección, a unos 9 kilómetros de distancia. Vine, Inelec. Después de configurar el dispositivo, Wang Jing se volvió para mirar a todos, sonrió levemente y dijo, todos ustedes quédense aquí y esperen órdenes. Voy a entrar a llevar a cabo la misión. Todos respiraron aliviados al enterarse de que no tenían por qué entrar en un lugar tan sombrío.
Justo cuando estaba a punto de irse, de repente pensó en algo, se detuvo y volvió a Chu Zixuan, y dijo de nuevo, Chu Zixuan, vigila mis movimientos. Si confirmas que no puedo regresar, llévate a todos y retírate. Rey de las sombras, ten la seguridad de que no nos retiraremos hasta que regreses. El primero en hablar fue Xuan Qiao, el tipo que podía enmascarar los olores. Wang Jing meneó la cabeza. Si muriera, no tendría sentido que estas personas se quedaran aquí. Ver Chu Zixuan asintió, agitó la mano hacia todos. De repente, él mismo se fundió en una sombra, aferrándose al suelo, luego con un silbido se arrastró rápidamente en esa dirección. Era como si una persona tridimensional de pie se hubiera transformado repentinamente en un modo bidimensional, convirtiéndose en una sombra plana. Como se esperaba de Rey de las Sombras, realmente increíble. Todos no pudieron evitar exclamar mientras observaban cómo la sombra adherida al suelo desaparecía rápidamente. En este momento, Chu Zixuan de repente preguntó, Xuan Qiao, ¿puede su enmascaramiento de aroma cubrir solo un cierto rango? ¿Sí? Xuan Qiao asintió, luego tosió, mirando deliberadamente en la dirección donde la sombra había desaparecido. Al no ver nada, preguntó misteriosamente. Chu Zixuan, ¿qué viste? ¿Hay algo a lo lejos? Los demás, al escuchar su pregunta, también se reunieron en torno a ellos, queriendo satisfacer su curiosidad. Pero Chu Zixuan permaneció impasible, afirmando con calma. Lo siento, no te lo puedo decir. Esta es la orden del capitán. En su mente, sin embargo, estaba reflexionando sobre otra cuestión. Después Xuan Jing a la izquierda, su olor comenzaría a extenderse. Si eso tigre gigante, la nariz era lo suficientemente sensible como para poder detectar dónde se encontraban actualmente. En cuanto a Rey de las Sombras matando al tigre gigante, Chu Zixuan nunca había pensado así. Era aún más absurdo que Rey Conwang derribando Dugan. Pronto, bajo la mirada de su energía mental, la sombra que Yuan Jing se había transformado en abordado el tigre gigante a 10 veces su velocidad original. En poco más de un minuto, la sombra negra alcanzó el tigre gigante lado D. Con un parpadeo, se adentró en el tigre gigante la sombra, y los dos se fusionaron en uno. Rugido. Al mismo tiempo, el tigre gigante se despertó y, con la cabeza levantada, dejó escapar un rugido enojado. Estaba claro que había sentido que se acercaba un objeto extraño. ¡Bang! Golpeó una pata contra su propia sombra. La sombra no fue aplastada, sino que un pozo gigante con forma de pata de tigre, de 30 centímetros de profundidad y varios metros de largo, fue excavado en el suelo. Las arañas, que habían estado susurrando y corriendo, se sobresaltaron por el fuerte ruido y se dispersaron, sin atreverse a permanecer cerca del tigre gigante Animore. Viendo que la sombra estaba bien, Chu Zixuan rápidamente respiró aliviado. Pero antes de que pudiera relajarse por completo, vio, a través de su energía mental escaneo, que un rastro de sangre roja se filtraba de la sombra. Si no hubiera alcanzado el nivel naranja y el suyo energía mental si no hubiera aumentado mucho, no habría podido ver un detalle tan sutil. Sus ojos se entrecerraron involuntariamente y pensó para sí mismo. ¿Ni siquiera la sombra pudo evitar el ataque? En este momento, Wang Jing, escondido en el tigre gigante la sombra, sufría en silencio. Antes de partir, estaba lleno de confianza. Porque su habilidad de sombra, después de la transformación de la sombra, le permitió ignorar el 99,99% del daño. Aunque su poder de ataque no era fuerte después de la transformación de la sombra, se atrevió a decir que era el número 1 en términos de capacidad para salvar vidas, y nadie se atrevería a decir que eran segundos. Sin embargo, cuando realmente se apegó a la tigre gigante la sombra de, antes incluso de tener la oportunidad de observar, fue descubierta. Con un solo golpe con la pata, resultó herido. Ignorando el 99,99% del daño, tigre gigante el poder de ataque es demasiado fuerte. Solo ese golpe le causó lesiones internas. ¡Bang! 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 El tigre gigante estaba furioso, muy enfurecido por aquello que había invadido su sombra. Golpeó repetidamente sus patas hacia abajo, provocando que el suelo temblara. Con estos pocos golpes, la sangre que se filtraba de la sombra se hizo aún más abundante. Wang Jing, dentro del tigre gigante la sombra, soportó el dolor y murmuró para sí mismo. Podría ser, que yo, rey de las sombras, un héroe para toda la vida, ahora voy a caer en un lugar como este. Xuan Qiao, ¿qué tan rápido se propaga el olor en el aire? Chu Zixuan, todavía mirando a lo lejos, de repente hizo otra pregunta. Xuan Qiao me reí entre dientes, de hecho estudié esa pregunta. Es un poco más rápido que la velocidad del sonido, rugido.
Antes de que terminara de hablar, el rugido de un tigre vino desde lejos. Las violentas ondas sonoras provocaron directamente que las hojas cercanas revolotearan y cayeran, e incluso algunos frágiles troncos de árboles fueron sacudidos directamente al suelo por las ondas sonoras. ¿Qué pasa? Todos rápidamente se taparon los oídos y hablaron en voz alta. Pero Chu Zixuan, las pupilas de repente se contrajeron en ese momento, y él dijo ansiosamente: «Corre rápido, viene tras nosotros». Después de hablar, inmediatamente condujo a todos corriendo de regreso en la dirección de donde habían venido. Capítulo 77. El rápido sonido del sonajero. Por favor, recomiende, recompense, comente y recopile. 10.000 metros más arriba, ciudad de Luoan, 3 aviones de combate cargados con misiles patrullaban en formación nube. Su radar sistemas escaneó continuamente las figuras en el suelo utilizando imágenes térmicas. Número 25.688, informe. Se informa que, según el radar infrarrojo, las 8 figuras del bosque han llegado a ese inquietante bosque. Claramente, el centro de comando estaba incómodo Yuan Jing y los demás, y había enviado específicamente 3 aviones de combate para vigilar desde gran altitud, armados con misiles, listos para brindar apoyo en cualquier momento. Unos segundos más tarde, el avión de combate volvió a informar. Informe, las 8 fuentes de calor objetivo en tierra se han convertido en 7, esto significa Yuan Jing ha partido. Ha entrado. Todos en el centro de comando se animaron inmediatamente. Aunque no podían verlo directamente, todavía se sentaban erguidos, esperando que el avión de combate informara de la situación en cualquier momento. Después de unos 2 minutos, el avión de combate informó nuevamente. Informe, las 7 figuras en tierra se han movido y están corriendo de regreso en la dirección de donde vinieron. Wang Decen reaccionó rápidamente. Esto significa que la operación fracasó. Se están retirando. Número 25.688. Enfríen las ojivas, esperen. En el bosque, Chu Zixuan llevó a algunas personas a escapar rápidamente. Afortunadamente, previamente había acordado con todos que correrían cuando él se lo dijera, por lo que lo siguieron inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Qué nos persigue? Las pocas personas estaban desconcertadas, sin saber qué Chu Zixuan habían visto, pero por el violento temblor del suelo, sabían que algo grande se avecinaba. Al mismo tiempo, estaban algo confundidos por el rugido del tigre de antes. El apocalipsis había llegado. ¿Podría haber todavía tigres vivos? Chu Zixuan, sin embargo, se quedó sin palabras en ese momento. En su energía mental escanear, el tigre gigante se acercaba rápidamente a una velocidad asombrosa. Con la crisis a la vuelta de la esquina, ya no tuvo tiempo de calcular el tigre gigante la velocidad, solo sabiendo que era mucho más rápido que el tren de alta velocidad más rápido. 8 kilómetros, 7 kilómetros, 6 kilómetros, maldita sea. Estaba extremadamente ansioso y rugió. Todos, mantengan sus habilidades, no se detengan, pero ya era demasiado tarde. Aunque el tigre gigante su peso era asombroso, su velocidad de carrera era increíblemente rápida. Cada huella de pata hacía temblar violentamente el suelo. Xuan Qiao, desafortunadamente, resbaló y cayó al cruzar un tronco de árbol ligeramente tembloroso que yacía en el suelo. Al instante, la tenue barrera de luz que los había rodeado a todos desapareció. Chu Zixuan entendido. El ocultamiento había fracasado. Todos, al oír los fuertes rugidos desde la distancia, quedaron completamente conmocionados y huyeron aterrorizados por el camino por el que vinieron. «No corras». Chu Zixuan gritó, pero los otros 5 no lo escucharon, corriendo aún más rápido sin mirar atrás. «Maldita sea. Una chusma». Viendo esto, Chu Zixuan corrió rápidamente a Xuan Qiao, cuyas piernas se habían quedado flácidas, lo levantó y con una bofetada. Le dio una bofetada. Inmediatamente despertó desconcertado Xuan Qiao, regañando. «Abre tu barrera aquí y corre conmigo». Xuan Qiao ya había perdido la compostura en pánico, haciendo todo lo que le decían, y rápidamente abrió su barrera aquí. Viendo esto, Chu Zixuan lo tiró y huyó rápidamente hacia una dirección ligeramente inclinada hacia el otro lado. Al mismo tiempo, ajustó continuamente su dirección basándose en la información suya energía mental escanear. Número 25.688. Informe la situación rápidamente. Informe. Las 7 personas en tierra se han dispersado. 5 huyen por donde vinieron, y las otras 2 han huido en otra dirección. Wang Decen gritó. Todos los aviones de combate, a menor altitud. Una vez que el tigre gigante aparece, ataca inmediatamente con misiles. En este momento, solo esperaba que estos misiles pudieran ahuyentar al tigre gigante de nuevo, dándoles a los usuarios de la habilidad la oportunidad de escapar.
Tan pronto como dijo esto, los 3 aviones de combate retrajeron inmediatamente sus flaps, comenzaron a descender rápidamente y simultáneamente activaron su radar, escaneando el perímetro de la Selva Negra a alta frecuencia. Pronto, cuando solo habían descendido 5000 metros, el tigre gigante aparecido. Objetivo avistado, lanzar misiles para interceptar, no podemos. Número 25688 dijo ansiosamente. Según la posición de impacto simulada del misil, una vez lanzado, las consecuencias acabarán con todos los demás. Maldita sea, ¿por qué no lo dijiste antes? Wang Decen estaba enojado y frustrado al mismo tiempo, después de haber preparado un plan alternativo que resultó inútil. Todos los aviones de combate descienden a 2000 metros y utilizan armas ligeras para interferir con el objetivo. Wang Decen solo esperaba que esto fuera de alguna utilidad. En el bosque, Chu Zixuan, corriendo a alta velocidad, respiró aliviado después de tirar Xuan Qiao una cierta distancia. Porque el tigre gigante había perseguido en dirección a las otras personas. Sin embargo, a juzgar por la tigre gigante girando la cabeza para mirar en la dirección en la que huían, el peligro aún existía. Pensando en esto, Chu Zixuan ya no se molestó en ocultar su fuerza. Sacó directamente una patineta de su mochila y, sin decir palabra, la colocó bajo sus pies. Tirando Xuan Qiao con él, los dos saltaron rápidamente sobre él. Luego se desarrolló una escena increíble. La patineta, que originalmente solo podía deslizarse sobre terreno llano, en ese momento tomó vuelo, llevándolos a ambos hacia el sur a 3 veces su velocidad anterior. El cañón Gatling calibre 27 milímetros del avión de combate comenzó a disparar inmediatamente. Esta munición fue suficiente para penetrar una pared de 10 centímetros de espesor, pero frente al tigre gigante, ni siquiera se molestó en esquivar, dejando que los ataques impactaran, pero no causó el más mínimo daño. Informe, el tigre gigante está persiguiendo en dirección a las 5 personas que huyen. Informe, las 5 personas que huyen se han separado. Informe, una persona está muerta. Informe, otra persona está muerta. El centro de mando quedó en silencio. Chu Zixuan observó a la gente morir una por una a lo lejos. Rápidamente calculó que incluso si corriera a toda velocidad, todavía le llevaría más de 10 minutos escapar de este bosque. Pensando en esto, inmediatamente se detuvo y se quedó quieto. Al mismo tiempo, cerró los ojos con fuerza. ¿Qué pasa? Xuan Qiao, quienes inicialmente pensaron que estaban escapando a un lugar seguro después de darse cuenta de que estaban volando, preguntaron aterrorizados. Sin embargo, Chu Zixuan no tuvo tiempo de responderle. Después de que su habilidad alcanzó el rango naranja, no solo su energía mental se hizo más fuerte, pero lo más importante es que su telequinesis también se hizo más fuerte. Originalmente tenía la intención de ocultar esta habilidad, pero no esperaba tener que exponerla tan pronto. Pero no había otra manera. Si no lo expusiera ahora, perdería la vida. Teóricamente, en lo que respecta a su energía mental podía ver, su telequinesis podía controlar. Pero en realidad, el consumo de telequinesis estaba relacionado con el peso, tamaño y distancia del objeto respecto de sí mismo. Cuanto más pesado era el objeto y más lejos estaba, más telequinesis se consumía. Sin embargo, lo milagroso fue que incluso si podía levantar objetos que pesaban varias toneladas, todavía no podía levantarse él mismo. Por lo tanto, para volar solo podía utilizar otros objetos como una patineta como transportador. Supuso que esto podría estar relacionado con que, por muy fuerte que sea un hombre fuerte, no puede levantarse. En el momento en que cerró los ojos, su energía mental estalló de nuevo, extendiéndose directamente a Ciudad de Luoan, a 30 kilómetros de distancia. En un instante cubrió toda la ciudad. En un instante, encontró a Dugan en la habitación y vi que todavía estaba durmiendo. Entonces, rápidamente manipuló su telequinesis, rápidamente encontró un tambor de sonajero entre una pila de artículos viejos y controló remotamente el tambor de sonajero para que volara Dugan la oreja. Dong, 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 sonaron una serie de ritmos de batería urgentes. Dugan, que estaba profundamente dormido, de repente se despertó sobresaltado por los ritmos de los tambores y el lanza de dioses antiguos materializado inconscientemente. Cuando centró la mirada, vio un tambor que flotaba ante él. En ese momento, un trozo de papel y un bolígrafo volaron de repente, escribiendo rápidamente las palabras "Sálvame", mientras la punta del bolígrafo apuntaba en una dirección. Dugan me di cuenta instantáneamente de que así era Chu Zixuan la capacidad telequinética. Estaba en peligro. Tomando una decisión decisiva, saltó rápidamente por la ventana y, sin dudarlo, se transformó en un gigante de 23 metros de altura y aceleró hacia el norte.
Capítulo 78. Resulta que, este es el verdadero dios de la guerra. Por favor recomiende, recompense, recopile y comente informe, la quinta persona está muerta, ... El centro de mando guardó silencio. En ese momento no sabían qué hacer. ¿Salvar? No pudieron. ¿Matar? No pudieron. Que vivieran o murieran realmente dependía de su suerte. En este momento, ¿quién podría detenerlo? Golpe. 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 Se produjeron una serie de rápidos golpes de objetos pesados que impactaron contra el suelo, acompañados por el violento temblor del vehículo de mando. ¿Tiene el tigre gigante llegó? Todos en el vehículo se sobresaltaron. No, sigue persiguiendo a los dos restantes. El avión de combate no conocía la situación en el campamento y respondió de manera estándar. Wang Decen y los demás salieron rápidamente del vehículo. Dugan se había transformado en un gigante y corría hacia el bosque del norte. Dugan, Into Arct. El primero en hablar fue Zhuge Shui, que hasta ahora había estado holgazaneando. Gritó ansiosamente, como si estuviera preocupado por alguien relacionado con él por sangre. Wang Decen y los demás miraron lo inusual Zhuge Shui, sintiéndome desconcertado. Estaba seguro de que estos dos no tenían ninguna conexión y que no habría vínculos familiares melodramáticos. Por lo tanto, para Zhuge Shui actuar de esta manera solo podría significar que había estado ocultando algo sobre Dugan. Esto indicó que Dugan poseía otro valor desconocido. Pensando en esto, Wang Decen ordenado rápidamente, Rei Kong-wan, ¿lo ves Dugan? Ve y deténlo, dile que no vaya a morir. A los ojos de todos, Dugan estaba solo a los 10 metros rango, mientras que el tigre gigante medía 30 metros de alto y casi 100 metros de largo. Los dos no estaban en lo mismo rango en absoluto. Hasta ahora no se habían dado cuenta de eso. Dugan se había transformado de 12 metros rango a 23 metros rango. Para las hormigas, los gigantes siempre son tan altos. Es más, Dugan todavía estaba muy lejos de ellos. Maldita sea, es demasiado impulsivo. Zhuge Shui el rostro era muy complejo, lleno de ira y preocupación, deseando poder ir personalmente y tirar a Dugan volver. Tos, tos. Wang Decen aproveché la oportunidad para preguntar, viejo Shui, ¿hay algo más especial en esto Dugan? Al escuchar esto, Zhuge Shui el corazón dio un vuelco, pero no lo demostró. En cambio, parecía desconcertado y dijo, ¿no lo sabes? Dugan es una de las personas más talentosas entre nosotros los humanos, y también tiene la capacidad de transformarse en un gigante. ¿No debería preocuparse un talento así? ¿Es eso así? Wang Decen miró su cara. No parecía estar mintiendo, pero con años de experiencia, sentía que este viejo holgazán lo estaba engañando. Los demás al principio solo estaban preocupados, pero oyeron Zhuge Shui dicho esto, también sintieron que ese talento no debía perderse. Después de todo, justo antes, Dugan había suprimido por sí solo un espacio pasillo. Un hombre era comparable a un ejército. El título de dios de la guerra realmente no era solo una jactancia vacía. Inmediatamente, los corazones de todos estaban en sus gargantas. Rei Kong-wan ya lo había visto Dugan, pero no sabía lo que estaba tratando de hacer hasta el comandante llegó la orden, luego rápidamente se transformó y bloqueó su camino. Sin embargo, cuando corrió delante de Dugan y miró hacia arriba, quedó atónito. El sol del mediodía brillaba directamente detrás de Dugan la cabeza, formando un halo brillante, parecía un inmortal descendiendo a la tierra, brillando con una luz deslumbrante. ¿Había crecido más? ¿O me había encogido? Rei Kong-wan miró hacia abajo y hacia adelante, y la cintura esperada de Dugan no apareció. Lo que vio fue Dugan las rodillas. Subconscientemente, miró su propio cuerpo. Un cuerpo lleno de pelaje blanco, no hay problema. Luego miró a los humanos no muy lejos. Mirando hacia abajo, no hay problema. Se dio cuenta de que no era que se hubiera encogido ni que no se hubiera transformado, sino que Dugan había crecido más alto, aproximadamente el doble. Tengo algo que hacer. Jugaré contigo más tarde. Dugan miró hacia abajo. Rei Kong-wan, quien se había acercado, respondió casualmente, y luego caminó directamente y saltó junto a él. Oye, espera. Rei Kong-wan entonces recordó la misión dada por el comandante y rápidamente dio pequeños pasos, saltó, dio palmaditas. Dugan se arrodilló 2 veces y rápidamente dijo, Dugan, no te vayas. El comandante te está llamando por algo. Yo también tengo algo que hacer. Quizás más tarde. Después de decir esto, saltó hacia adelante, recorriendo decenas de metros en un solo paso, y desapareció en el bosque a pocos pasos. Aunque la gente del centro de comando no escuchó Rei Kong-wan la voz, Dugan la negativa resonó como un trueno. Wang Decen pensé por un momento y luego dio otra orden. ¿Dónde está Gold Eagle? Despiértalo y dile que rastree Dugan inmediatamente.
Quiero ver imágenes en vivo. Bajo su mando, efectivamente había otras personas con habilidades de vuelo, pero ninguna de ellas podía mantenerlas por mucho tiempo. Solo Old Eagle, cuyo método de consumo de ki era desconocido, podía utilizar su habilidad de forma continua durante 24 horas. En solo una docena de segundos, alguien despertó a Old Eagle y le informó de la misión de emergencia. El siguiente segundo. Cau. Se escuchó el grito de un águila y Old Eagle ascendió rápidamente al cielo, persiguiendo hacia el bosque del norte. Solo entonces la gente del campamento se atrevió a bajar las escaleras y comprobar la situación. El dios de la guerra huyó. ¿Qué fue a hacer el dios de la guerra? Probablemente va a luchar contra monstruos, ¿verdad? Dios mío, el dios de la guerra es tan alto. Nuestro edificio tiene 12 pisos y siento que es más alto que el edificio en el que vivimos. Es aterrador. Las 200.000 personas del campamento detuvieron su trabajo en ese momento, mirando en dirección Dugan había ido, discutiendo animadamente. Sin embargo, por los rostros de la multitud se notaba que estaban muy emocionados. Porque, a sus ojos, los más fuertes Dugan era que cuanto más segura fuera su seguridad. No muy lejos del campamento civil, había un lugar llamado Campamento de Armas Divinas. Estacionados aquí estaban todos los psíquicos más fuertes del ejército. Aquí, al menos la mitad de la gente se quedaba en el campamento todos los días, libre de cualquier tarea mundana y absorbiendo constantemente cristales, y mejorando frenéticamente su fuerza. Sin embargo, en ese momento, todos dejaron de cultivar, salieron de sus tiendas y miraron hacia el norte en estado de shock. ¿Este es el dios de la guerra? Mucha gente lo había oído desde hacía tiempo Dugan's nombre, pero nunca había tenido la oportunidad de verlo usar sus habilidades. En ese momento todos estaban profundamente conmocionados. Es demasiado grande. ¿Es realmente un psíquico? Algunos psíquicos a quienes alguna vez les había sido indiferente Dugan el título de dios de la guerra quedó completamente desconcertado después de presenciar de cerca su enorme tamaño. Entre ellos se encontraban 2 de los 8 reyes, que incluso sintieron un atisbo de falta de voluntad en sus corazones. Era como un estudiante que había trabajado duro durante 16 años, pensando que ir a la universidad era la única salida. Cuando realmente se enfrentaron al escrutinio de la sociedad, descubrieron que esos estudiantes pobres que alguna vez fueron despreciados ya habían llegado a la meta, entrevistando a personas incluso más excelentes que ellos. Este contraste los hizo sentir muy complejos. Y en el campamento Shenji algunos psíquicos se sintieron aún más avergonzados. Antes de esto, habían sentido que el título de dios de la guerra era demasiado. ¿Cómo podría un simple recién llegado ser superior a los 8 reyes? Fue algo inmerecido. Pero ahora, viendo Dugan el tamaño físico directamente, y los 2 reyes cercanos que mostraban las mismas expresiones de sorpresa que ellos, finalmente entendieron que los 8 reyes eran inferiores al dios de la guerra. Capítulo 79 Hermano Tigre, ¿quieres que te frote la espalda? Por favor recomiende, recompense, recopile y comente Getui. Chu Zixuan escupió un grueso fajo de flema sobre la rama de un árbol que había arrancado casualmente. Al segundo siguiente, esa rama, como estimulada por algo, cobró vida y huyó frenéticamente en otra dirección. Xuan Qiao parado Chu Zixuan patineta, su mirada algo aturdida, y murmuró, volvió a cobrar vida, después de una larga pausa, volvió a preguntar. Chu Zixuan, tu saliva tiene la capacidad de imbuir ramas de árboles vida aquí. Había visto con sus propios ojos que cada vez Chu Zixuan escupido en una rama, esa rama parecería recibir vida y rápidamente huir en otra dirección. Chu Zixuan pouted. ¿Qué diablos quiso decir con que su saliva tenía la capacidad de conceder vida? ¿Creía que su saliva era un renacuajo? Estaba haciendo esto para hacer que la rama llevara su aroma, atrayendo el tigre gigante para rastrearlo, para que pudieran tener más tiempo para escapar. El efecto también fue muy obvio. El tigre gigante alcanzó las ramas varias veces pero no encontró gente, lo que lo enojó mucho. Rugido. Otro golpe de pata bajó y la rama con el asador se volvió instantáneamente hacia abajo escoria, el tigre gigante estaba a punto de explotar de rabia. Ya había aplastado consecutivamente varias ramas que llevaban olor humano, pero ni siquiera había visto la sombra de una persona. Sin embargo, sabía que debía haber alguien más adelante. Parecía como si estuvieran jugando con él, lo que lo hacía muy infeliz, como si hubiera regresado a su miserable vida en el circo durante su infancia. Juró matar a la persona que estaba jugando con él. Jeje Tui. Observando Chu Zixuan escupir de nuevo, Xuan Qiao me dio envidia. Hermano, tu habilidad es realmente buena. Un escupitajo activando una rama, uno podría imaginar el vida aquí contenido dentro de ese asador.
Miró la herida raspada en su pierna de una caída anterior y dijo con una sonrisa aduladora. Hermano, ¿puedes darme un poco también? Mi pierna está herida. Chu Zixuan quería abofetear a este idiota varias veces, pero recordando su algo útil habilidad para proteger el aura, solo pudo darse por vencido. Sin embargo, no lo explicó Xuan Qiao la mala comprensión de su habilidad. Era mejor no exponer el suyo energía mental si no tuviera que hacerlo. Ignorando Xuan Qiao, controlaba la patineta bajo sus pies para volar bajo hacia el sur, mientras también controlaba las ramas para atraer al tigre gigante en correr sin rumbo. También asignó una parte de su energía mental y a Dugan. A 10 kilómetros de él, Dugan caminaba una cierta distancia y, una vez que había alguna señal de que se desviaba de su curso, de repente una hoja o una rama volaba para guiarlo. Parece que debería poder sobrevivir. Chu Zixuan respiró lentamente aliviado, porque el tigre gigante estaba siendo desviado por sus ramas y ya no podía alcanzarlo. ¡Bang! Después de romper otra rama, el tigre gigante estaba completamente enfurecido. Esto era incluso más insoportable que otro tigre macho se llevara a su amada tigresa. Esta sensación de estar jugando con él hizo que pareciera que era la tigresa secuestrada. Imperdonable. El tigre gigante de repente dejó de funcionar. Silbido. Su pecho se expandió rápidamente en un instante y en solo unos segundos se hinchó hasta convertirse en una esfera. Finalmente, cuando inhaló hasta su límite, ya no pudo contenerse. Abrió su enorme boca de tigre y liberó todo el aire que había aspirado hacia sus pulmones de una sola vez. Rugido. Un rugido decenas de veces más intenso de lo habitual explotó de su boca como un cañón de aire. Los árboles circundantes, como si hubieran sido golpeados por un tifón de 18 niveles, cayeron en todas direcciones. En un radio de 100 metros a su alrededor, todos los árboles fueron talados. Y el aire que lo rodeaba también era perturbado por este fuerte rugido, creando onda tras onda. Al igual que las olas en la superficie del mar, se extienden hacia afuera en capas y círculos, no es bueno. Chu Zixuan, que había estado observando el tigre gigante con el suyo energía mental desde la distancia, acabo de descubrir la situación y quería dejar de volar y encontrar un lugar donde esconderme. Pero ya era demasiado tarde. Esta fuerte onda expansiva los tiró directamente al suelo y rodaron varias veces antes de detenerse. Después Chu Zixuan se estabilizó, ignoró todo lo demás y miró Xuan Qiao primero, descubrir que el aura protectora que lo rodeaba había desaparecido. Maldijo en voz baja y rápidamente dijo, activa tu habilidad. Pero ya era demasiado tarde. Después de tantas evoluciones, el tigre gigante la inteligencia de un gorila era comparable a la de un gorila, y ya había olido la ubicación de su objetivo. Fueron ellos. Era ese olor. Rugido. Dejó escapar un rugido excitado y todo su cuerpo cargó hacia adelante como si hubiera visto una tigresa con las patas abiertas. Maldita sea. Viendo esto, Chu Zixuan rápidamente volvió a montar su patineta y voló con Xuan Qiao. Getui. Getui. Speed salía volando como si fuera gratis. Y esas ramas, muy cooperativamente, volaron en todas direcciones en el momento en que aterrizó la lengua de tierra. Observando la esencia dispersa de vida aquí, Xuan Qiao desearía poder extender la mano y agarrar algo para frotarse la pierna lesionada. Pero viendo Chu Zixuan expresión seria y fría, aún así se rindió. ¿Qué pasaría si este tipo lo arrojara? A lo lejos, Dugan ya había guardado el lanza de dioses antiguos y corría más rápido. Ya había oído el rugido gigante desde lejos. Sabiendo que había un tipo grande por delante, también se sintió un poco emocionado. Nivel de batalla de 23 metros. Después de su actualización, no había tenido la oportunidad de presumir frente a los errores. Parecía que iba a enfrentarse a ese gran desconocido que estaba delante. ¡Qué tipo tan afortunado! Acababa de volverse más fuerte y necesitaba una piedra de afilar, y llegó a su puerta. Más cerca. Podía sentir el suelo temblar. Finalmente, cuando se sintió lo suficientemente cerca, miró hacia abajo y vio dos pequeñas figuras deslizándose rápidamente cerca del suelo. Concentró su mirada y vio que así era Chu Zixuan. Dugan, si no puedes vencerlo, corre. Ten cuidado, me retiro primero. Chu Zixuan gritó, sin parar, y voló directamente en su patineta. Será mejor que no se involucre en un campo de batalla con dos bestias gigantes como esta. Con el suyo energía mental, enfrentándose a tal tigre gigante, solo podía levantarle las orejas, esperando que se sintiera cómodo y luego dejarlo ir. ¡Bang! ¡Bang! Se oyeron dos fuertes explosiones y Dugan y el tigre gigante simultáneamente detuvieron sus pasos. ¡Mierda! Dugan miró fijamente el tigre gigante, que era mucho más grande que él. ¿De dónde diablos vino un tigre tan grande? Estás haciendo trampa.
El tigre gigante, en este momento, también estaba mirando a Dugan con interés. ¿Humano? No, esto no era un humano, los humanos no eran tan grandes. Entonces, ¿una nueva comida? Una alegría muy humana apareció en el tigre gigante ojos ese. Comer insectos todos los días hoy en día se ha vuelto aburrido desde hace mucho tiempo. La mirada en sus ojos hacia Dugan también contenía algo de deleite. Tos tos. Dugan tosió 2 veces, revelando lo que pensó que era una expresión amable, y sonrió. Hermano tigre, no puedes alcanzar tu espalda cuando te duchas, ¿verdad? ¿Quieres que te frote la espalda? Rugido. Capítulo 80. Usa el mismo truco contra el oponente. Por favor recomiende, recopile, comente y recompense lanza de dioses antiguos. El momento en que tigre gigante rebotado, Dugan convocado el lanza de dioses antiguos. Tan pronto como su palma agarró el eje, lo arrojó hacia el tigre gigante a una velocidad increíblemente rápida. Al mismo tiempo, coreaba continuamente. Más grande. Más grande. Más grande. En su mente. Con sus cánticos, el lanza de dioses antiguos, originalmente de 2 metros de espesor y 30 metros de largo, instantáneamente comenzó a crecer. 3 metros de espesor, 45 metros de largo, 4 metros de espesor, 60 metros de largo. Ante la repentina y colosal lanza, el tigre gigante no estaba en absoluto preparado. En caso de emergencia, aleteó 2 veces en el aire. Pero su cuerpo era demasiado grande. Esos 2 flaps en el aire no le bastaban para cambiar de posición, sobre todo porque la lanza gigante se expandía rápidamente como una esponja. Al no tener otra opción, solo pudo extender sus garras de tigre y golpearlo valientemente. ¡Clan! Se produjo un ensordecedor choque metálico cuando las garras del tigre se encontraron con la punta de la lanza. La dirección de la lanza gigante se desvió instantáneamente y luego todo su cuerpo chocó con el eje de la lanza. Una lanza gigante de 4 metros de espesor y 60 metros de largo, en términos de peso, era mucho menor que la tigre gigante, pero su nitidez era de primera categoría. Desafortunadamente, Dugan, en el nivel de batalla de 23 metros, utilizando una lanza gigante que excedía con creces el tamaño de su cuerpo, no pudo liberar su máximo potencial. O mejor dicho, después Dugan lanzó la lanza gigante y creció en tamaño, el aumento repentino de peso provocó la lanza de dioses antiguos, la velocidad de avance se desplomará. Aunque el tigre gigante chocó con él porque no pudo frenar a tiempo, no sufrió demasiados daños. Sin embargo, su avance se detuvo momentáneamente. Dugan el contraataque original fue meramente un reflejo, destinado a ganar tiempo para su escape. Pero al darse cuenta de que el lanza de dioses antiguos había detenido con éxito el tigre gigante, hizo una pausa. Retraerse. Dispara. Clan. Retraerse. Dispara. Clan. Después de varias veces consecutivas, el tigre gigante ya no quería abalanzarse. Aunque la lanza gigante no pudo herirla, el retroceso de su colisión provocó que sus órganos internos se agitaran. Viendo el tigre gigante oprete, Dugan también detenido. Miró el tigre gigante y dijo: hermano tigre, sentémonos y hablemos lentamente. Rugido. Si hablar no es una opción, ¿qué tal esto? Tú eres el rey del bosque y yo no competiré más contigo, ¿de acuerdo? Rugido. Dado que ninguno de nosotros puede derrotar al otro, ¿por qué no nos damos por vencidos? Rugido. Hermano tigre, como no te negaste, lo tomaré como tu acuerdo. Dugan no me importaba si el tigre gigante lo entendió. Llevando la lanza gigante, se retiró paso a paso, con los ojos fijos en la tigre gigante. Sin embargo, tan pronto como dio un paso atrás, el tigre gigante dio un paso adelante. Hermano tigre, eso no es justo. Acordamos no pelear. ¿Cuál es el significado de esto? No me dejas ir. Rugido. Después de retroceder unos pasos más, Dugan me di cuenta de que esto no funcionaría. Los tigres son felinos, inherentemente vigilantes. Incluso con un cuerpo tan grande, no había cambiado sus hábitos. Generalmente solo atacan a presas en las que confían. Si descubren un enemigo que consumiría demasiada energía o incluso representaría un peligro potencialmente mortal, se retirarán. Hermano tigre, parece que estás realmente decidido a causarme problemas. Dugan entendido. A menos que hiciera sentir a este tigre su peligro y lo excluyera de su lista de caza, no se rendiría. Entonces se detuvo, manteniendo la punta de la lanza hacia abajo. Después de pensarlo un momento, retrajo la lanza hacia su cuerpo. Inmediatamente, sus manos se vaciaron. Y frente a él, el tigre gigante de hecho, mostró una mirada de sorpresa y sospecha. Sus ojos se movían de izquierda a derecha, como si preguntaran: ¿dónde está la lanza?
Dugan, sin embargo, extendió las manos, adoptando una postura inofensiva. Hermano tigre, me siento honrado por su consideración. Hoy yo, tu hermano menor, me ofreceré como alimento, para que tú, mi hermano mayor, puedas festejar. Desafortunadamente, el tigre gigante no entendió sus palabras, e incluso si así fuera, no sería tan tonto creerle. Dugan, deja de moverte, no se cargó precipitadamente. En lugar de eso, retrajo sus garras y las movió suavemente, abriéndose paso a través de ellas Dugan, de izquierda a derecha, como si paseara por su propio patio trasero. Las armas más poderosas de un tigre son sus dientes afilados y sus garras retráctiles. Pero en lo que son mejores no es en la confrontación frontal, sino en la emboscada. Usando las gruesas almohadillas de sus pies, se acercan silenciosamente a su presa, luego, una vez a una distancia de ataque, se abalanzan, atacando la espalda de la presa, arrastrándola hacia abajo y bloqueándola en su garganta. De esta forma podrán evitar resultar heridos por la resistencia de la presa y obtenerla al menor coste. Y Dugan, claramente, conocía algunos hábitos felinos. Aunque se jactaba de ofrecerse como comida, nunca le dio la espalda a tigre gigante. Después de dar varias vueltas y no encontrar una oportunidad de ataque óptima, el tigre gigante sorprendentemente comenzó a retirarse. Dugan miró la retirada tigre gigante, un poco desconcertado. ¿De verdad ya no va a pelear más? Pronto, el tigre gigante se retiró una distancia muy larga, hasta que estuvo fuera de su vista. ¿Es seguro ahora? No estaba del todo convencido. Miró al águila volando alto en el cielo e hizo un gesto. El águila comprendió al instante y comenzó a flotar a gran altitud. Dugan, mientras tanto, utilizó su dirección de vuelo para determinar el tigre gigante la dirección. También fue en este momento que Chu Zixuan, tal vez notando su situación, controló remotamente una rama para que apuntara en una dirección determinada. ¿Estás intentando emboscarme? Dugan se burló, mirando al águila en el cielo y la rama que giraba constantemente a su lado. Él entendió inmediatamente. El tigre gigante no se había ido. Simplemente había pasado de la vista simple al ocultamiento después de irse Dugan la línea de visión, con la intención de atacar furtivamente. A varios kilómetros de distancia, el tigre gigante estaba completamente tendido en el suelo, las 4 garras del tigre presionadas contra la tierra, moviéndose sigilosamente hacia Dugan del flanco. Sin embargo, debido a su enorme tamaño, todavía era demasiado difícil ocultar completamente su cuerpo. Ni siquiera necesitaron recordárselo. Dugan podría decirlo tigre gigante su ubicación aproximada basada en el balanceo de las ramas distantes. Vamos a poner su truco en su contra. Dugan pensó por un momento, luego expuso deliberadamente su espalda y caminó hacia el sur. Originalmente tenía la intención de intentar matar al tigre gigante con la huelga desesperada, pero incluso después de retraer su lanza, todavía no la atraía. Ahora, el tigre gigante había elegido lo que consideraba el método de caza más cómodo para poder disfrutarlo. Dale una oportunidad de cazar. Con los felinos, si no te eliminas de su lista de caza, será muy problemático. Tienen suficiente paciencia. Y así, un hombre y un tigre mantuvieron cierta distancia, ambos caminando hacia el sur. Dugan actuó como si realmente creyera en el tigre gigante se había rendido, sin girar nunca la cabeza, caminando constantemente hacia el sur. El tigre gigante, sin embargo, no tenía prisa. En cambio, se movió hacia el este por un tiempo, luego hacia el oeste, e incluso una vez voló en círculos desde una distancia mayor para adelantarse Dugan. Finalmente, cuando solo quedaban 10 kilómetros hasta que abandonaron el bosque, el tigre gigante ya no pudieron contenerse y comenzaron a cerrar rápidamente la distancia entre ellos. 5 kilómetros, 3 kilómetros, 1 kilómetro, no fue hasta que estuvieron a 500 metros de distancia, cuando sintió que su cuerpo ya no podía ocultarse, que finalmente se abalanzó hacia Dugan. Esta vez confiaba en la victoria. Un rebote, un arrastre y una mordedura de garganta, este era su método de caza habitual. Así como la distancia entre ellos era de solo 200 o 300 metros, y pensó que estaba a punto de tener éxito, la presa que tenía delante de repente se dio la vuelta y su expresión era muy extraña. Aunque no entendía el habla humana, veía una mirada de diversión en los ojos de la presa. El momento Dugan giró y desató su única habilidad ofensiva. Sus músculos se tensaron, sus huesos rugieron y sus pies se estrellaron contra la tierra. Usando este retroceso, desató todo el poder primordial dentro de su cuerpo. Huelga desesperada. Acompañado de un grito feroz, Dugan, sosteniendo el lanza de dioses antiguos, de 2 metros de espesor y 30 metros de largo, lo empujó directamente hacia el tigre gigante. ¡Bang bang! El poderoso impacto atravesó directamente el aire, creando una serie de explosiones sónicas.
Auo. El tigre gigante estremecido por el miedo ante este poder imponente, pero en un momento tan crítico, sus instintos le dijeron que no retrocediera. Rugido. Después de un rugido, el tigre gigante las garras de ese salieron disparadas con un swish y golpeó la afilada lanza. Sin embargo, jugó un truco inteligente. Ajustó su postura en el aire. No se encontró con la lanza de frente, sino en un ángulo de 45 grados, esta era una capacidad instintiva de desviar la fuerza incrustada en sus genes. Truco inteligente. Dugan se burló, ignorando el tigre gigante es una pequeña maniobra. Mantuvo su postura de empuje hacia adelante, desatando todo el poder primordial dentro de su cuerpo de una sola vez. Clan ZZZZT van. 3 sonidos diferentes resonaron en rápida sucesión. Uno de los tigre gigante, las afiladas garras de ese fueron cortadas instantáneamente y toda su almohadilla de pata fue ensangrentada por la lanza. Rugido. Golpeado por este golpe, el tigre gigante finalmente reconocido Dugan la fuerza de, esta era una bestia feroz capaz de luchar contra ella hasta la muerte. Entonces se alejó con sus piernas, y todo su cuerpo saltó hacia atrás como un resorte en espiral. Luego, con 2 o 3 saltos, abandonó rápidamente la escena.